7 de la mañana con 12 minutos. Usted puede seguir enviando su reporte al 096-322-4012. Cualquier novedad en el camino, los amigos conductores, la gente que va rumbo al trabajo a esta hora de la mañana, contáctese con Buenos Días América. Aquí lo acompañamos con las noticias. A esta hora le damos la bienvenida al magíster Andrés Jaramillo Carrera. Él es estratega y docente de comunicación social, también consultor político. Con él vamos a estar conversando acerca de cómo está el posicionamiento digital de los dos candidatos a la presidencia de la República que pasaron a la segunda vuelta electoral. No, de manera oficial no es que ha arrancado la campaña, pero de manera extraoficial, bueno, los candidatos ya se han hecho ver en redes sociales. ¿Por dónde va la conversación digital? Andrés, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Bienvenido. Carlos, qué gusto, y a toda la gente que nos acompaña a esta hora de la mañana. Pues sí, vemos que en este tibio arranque que ha tenido la primera semana luego de las votaciones, resalta la conversación de Daniel Noboa. Él es quien está ahorita de alguna manera liderando el posicionamiento digital. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no se trata de intención de voto, se trata de quién se está hablando más en la esfera digital. Y se lo está llevando por ahora Daniel Noboa, y tiene un poco de sentido porque lo hemos visto, que se ha movilizado a territorio, que ha estado subiendo difusiones en sus redes sociales, es decir, ha estado activo en relación a la bitácora de las visitas que ha estado realizando. Sin embargo, que hablen mucho no necesariamente quiere decir que hablen bien, y en este sentido vemos que también es Daniel Noboa quien está capitalizando o generando mayor sentimiento negativo. Entonces, el posicionamiento digital de Daniel Noboa no necesariamente significa de que están hablando bien de él en redes sociales. ¿Cuál es la proporción, el porcentaje de los que hablan a favor o en contra de este candidato? Precisamente nosotros hemos hecho un análisis en el que vemos que en el caso de Daniel Noboa tenemos 34.44% de todos los mensajes que se han publicado es negativo, 34.44%. En cambio, el positivo es 34.71%. Vemos un equilibrio entre lo positivo y negativo. Y el sentimiento neutro es del 30.85%. ¿Qué pasa con Luisa González? Luisa González tiene un positivo de 51.23%, en donde se ve el voto duro que tiene esta comunidad de seguidores alineada, orgánica. Neutro 25.16% y negativo 23.61%. Ahora, es importante, Carlos, analizar por qué Daniel Noboa tiene este sentimiento negativo. Y esto responde a que ha sido quizás el candidato que más ataques ha recibido en este tramo luego de las elecciones. ¿Cuál es el ataque principal? Uno que está vinculado con el emoji del tacón rojo. Quienes han visto sus redes sociales o quienes están siguiendo la conversación política seguramente empezaron a ver que se incluyó un tacón rojo. Este es una suerte de símbolo que lo están vinculando con el zapato rojo, recuerdan, de Guillermo Lasso en la campaña electoral, y es a propósito de su vicepresidenciable. Es decir, el sentimiento no es ni siquiera de Daniel Noboa, es el arrastre que le está haciendo su vicepresidenciable por estos videos en los que primero aparece con el sello de Creo del partido de gobierno y segundo aparece planteando, digamos, en un momento determinado que no es actual, pero aparece planteando ciertas propuestas que fueron criticadas en torno a la visión que tiene de la optimización del Estado. Entonces, estos ataques que se han logrado hacer levantando a partir de la figura de la vicepresidenta son los que en el arranque de la campaña han empezado a afectar a Daniel Noboa. Y en el caso de Luisa González, ¿a qué se debe que los comentarios a favor de ella sean tan positivos en más del 50%? A dos elementos. Primero, que tiene una comunidad fiel. Es decir, es una comunidad que independientemente de lo que haga, le cree. Independientemente de lo que haga, va a votar por ella, e independientemente de lo que haga, le va a dar like en las conversaciones. Es una comunidad bastante alineada, ¿no es cierto? Pero también hay que tomar en cuenta que la han cuidado mucho luego del debate electoral. Es decir, la sacaron de las brasas porque después de su desafortunada participación en el debate, no se quedó con la mejor imagen. Después de eso, entonces la sacaron de las brasas, entró el expresidente Rafael Correa, incluso a frentear él personalmente con los otros candidatos, y de alguna manera la han cuidado en estos días. Creería yo que
están esperando que pase un poco, digamos, este momento del coletazo electoral para así entrar con mayor fuerza, con productos y con una línea diferente a la que fue en la primera vuelta electoral. ¿Cuál es el riesgo comunicacional de presentar un personaje que no corresponde a la realidad en redes sociales? Y pregunto esto por el último video de Luisa González, en donde aparecía toda deportiva, con un cintillo, haciendo muecas, tal vez atrayendo al voto más joven, pero esto de aquí funciona, porque a Luisa González nunca en la vida se la ha visto en ese plano. Y te lo puedo decir no desde mi percepción, sino desde los datos que nos da la escucha digital que nosotros hemos hecho. No es ese un video relevante en la conversación de Luisa González. De hecho, otros son los videos que están generando importancia en la conversación. Este ocupa el puesto 9 o 10 dentro del top de videos. Y cuando nosotros hacemos clic en ese video y vemos la conversación que hay alrededor de eso, comparte mucho lo que dices tú, Carlos. No es la Luisa que nos presentaron en la primera vuelta electoral. No es esa persona que nosotros vimos quizás más aguerrida, más fuerte, más con mano dura, que nos produjeron en la primera vuelta. Y esto es fundamental porque uno de los peores errores es desnaturalizar a un candidato, una figura pública, porque eso se nota en las cámaras, se nota en los productos, se nota en el manejo y provoca rechazo. A nadie le gusta ver personas que no son naturales, a personas que son demasiado producidas. Y en este sentido yo creo que fue un desacierto de este primer arranque de Luisa González que, como te digo, eso explica el por qué este tipo de videos no han sido relevantes, como también no ha sido relevante el video en donde habla de la palabra tuitear y de cómo esto se ha incluido en la Real Academia de la Lengua, cuando sabemos que los jóvenes, quizás ese es un término que lo manejaban muchísimo antes de nosotros, claro, porque están más familiarizados con eso. Entonces, claro, se lo asume no como un elemento de vinculación con los jóvenes, sino más bien como un elemento en que se descalifica a los jóvenes porque se los ve o se los trata como si fueran superficiales, como si no conocieran, como si no estuvieran informados. Cuando hay que ser honestos, Carlos, en redes sociales los jóvenes nos dan 3 vueltas. Claro. Oiga, en el caso de Daniel Noboa, el último discurso expresado en Manabí, en donde mencionó que el que él sea pacífico no significa que sea huevado. ¿Esto aquí cómo ha impactado en redes sociales? ¿Positivamente, negativamente, a favor o en contra de su candidatura? Le sumó en cierta manera porque es el segundo video más destacado de su timeline. O sea, de los más relevantes en esta semana, es el segundo más destacado. Pero le ayudó por 2 cosas. Primero, porque él quizás cuando plantea el discurso no lo hace de forma colérica, no lo hace de forma violenta, no lo hace con odio, lo hace dentro de su arquetipo, dentro de su perfil. Entonces lo plantea como desde alguien tranquilo, pero con firmeza. Y lo segundo es que varios portales digitales replicaron esta declaración. Entonces eso le permitió tener mucha exposición en estos días y que finalmente los comentarios sean positivos en el sentido de que el muchacho también tiene mano firme, el muchacho también puede ser un buen líder para enfrentar la inseguridad. Entonces en este sentido funcionó. Lo que no le ha estado funcionando es quizás estas declaraciones que pueden sonar soberbias, que pueden sonar triunfalistas. Esto que les vamos a dar la paliza, esto de creerse ya triunfador, eso ha caído muy mal a la audiencia digital. Y más bien han tenido reparos en el sentido de que han dicho, cuidado, ¿no? O sea, la campaña recién empieza y cuidado con creerse que ya está sentado en Carondelet. Oiga, esto de aquí, toda esta conversación digital, ¿cuánto puede incidir en la intención de voto o en las preferencias electorales con miras a la segunda vuelta? Esa pregunta es de examen, mi querido Carlos, porque nosotros vemos que esto es el 50% de lo que puede pasar. Nos falta completarlo con el otro 50% para tener la fotografía completa. ¿Cuál es el otro 50%? Lo offline. Los estudios que uno se hacen en territorio, en calle, en donde se le pregunta a la gente la intención de voto. Esto no es intención de voto, esto es el posicionamiento de la conversación digital, que al final del día sirve ¿para qué? Sirve para prevenir crisis digitales, para contener crisis digitales, para evaluar las acciones como hemos hecho ahora, para recabar insumos y tomar decisiones para la pauta digital, como un termómetro de la reputación incluso,
para identificar audiencias, sus perfiles, sus sentimientos, para analizar a la competencia. Para eso sirve la escucha social. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, Carlos, con Golden y con la firma Estrategas Consultores para poder liberar estos datos, que todo el mundo lo tenga. Nosotros cada lunes liberaremos estos datos a través de la cuenta de Twitter @AndrésGAJ, y la idea es que puedan utilizar esa información y que la puedan utilizar para tomar decisiones inteligentes y decisiones estratégicas. Que las decisiones de campaña, Carlos, no sean producto de la inspiración de alguien que se levantó a las 4 de la madrugada a decir, por aquí es la campaña. Pero existe estrategia, en todo caso, de ambos candidatos en el plano digital que podría incidir en la intención de voto o en la preferencia electoral. Sí existe una estrategia, no es que están improvisando. Por supuesto. Estamos viendo que, aunque no siempre sean las más acertadas, hay una estrategia y que de alguna manera eso está caracterizando el arranque de esta campaña electoral. Ya vimos en la primera vuelta que los principales candidatos que estaban posicionándose digitalmente fueron efectivamente los que al final del día entraron a la segunda vuelta electoral y tuvieron mayor votación. Evidentemente no podíamos prever que Daniel Noboa sería el segundo, pero en nuestro radar digital estaba Topi, estaba Noboa, estaba Fernando Villavicencio y estaba Luisa González. Quien no aparecía en nuestro análisis digital era Yacu Yoto, y quizás eso lo pudimos ver antes y para nosotros por eso no fue una sorpresa en las elecciones. Sin embargo, por ejemplo, se creó una esfera, una burbuja alrededor de Otto de que prácticamente ya estaba en la segunda vuelta, un poco alimentado también por las encuestas falsas que salieron hacia la primera vuelta electoral. Pero fíjate que el tema digital nos permitió tener una certeza de que efectivamente esas fuerzas no estaban un poco en el radar de la gente. Oiga, con todo esto que hemos conversado, ¿cuál sería finalmente su recomendación a la audiencia, a los oyentes de Buenos Días América a esta hora de la mañana, en torno a cómo poder discernir cuando se trata de un contenido que es realmente real, válido, fidedigno? Porque hay mucha campaña sucia también en redes sociales. También se encuentran muchas mentiras, a veces son cuentas que no están debidamente representadas, cuentas creadas para atacar al contrincante. ¿Cómo hacer para discernir el trigo de la cizaña en redes sociales? Uno de los elementos es, tomémonos 5 segundos antes de replicar cualquier cosa que nos llegue. Porque a veces nos llega algo que conecta con lo que yo siento y no nos importa si es verdadero y falso, lo compartimos. Si yo soy correísta, comparto las cosas que me llegan favorables sin leerlas. Si no soy correísta, hago lo mismo. Entonces, detengámonos 5 segundos, no más, 5 segundos, para pensar un poquito y saber de dónde viene, cuál es la firma de responsabilidad, cuál es la fuente, viene de un portal, de una fuente seria o no. Si es que si la respuesta es no a todas esas inquietudes, pues no lo compartamos, contribuyamos nosotros y no repliquemos las noticias falsas. Eso es un aporte que desde la ciudadanía podemos hacer concretamente para lograr un voto más informado y para lograr que efectivamente pueda haber transparencia y fortalecer la democracia en esta segunda vuelta electoral, mi querido Carlos. Andrés, muchas gracias por tu tiempo, gracias por aportar con tus criterios, opiniones acerca de la conversación digital y cómo podría incidir esto en el voto con miras a la segunda vuelta electoral del próximo 15 de octubre. Que tengas una buena jornada, te estaremos invitando nuevamente en otra oportunidad. Con mucho gusto, Carlos, y un saludo cordial a toda la audiencia que a esta hora está conectada, particularmente a la de esa bella ciudad de Guayaquil. Gracias a usted. 7:26. Ahí está.